avanzamos, ¿no? Con la apertura de los mercados, con el precio del dólar, con el Fondo Monetario Internacional, y dejamos de lado la economía real. Comentábamos más temprano, ayer la mercadería no tenía precio, algo tan elemental como eso, porque el mercado, al fin y al cabo, el otro mercado, el verdadero es eso, la compra, venta, sobrevivir, el día a día, y Argentina se ha transformado, lamentablemente, en los últimos tiempos en un país de día a día, o de hora a hora, podríamos decir, porque falta 1 hora y pico para la apertura de los otros mercados y no sabemos qué puede pasar y si hoy se va a poder comprar y vender en Argentina. El cuero y la manufactura del cuero, Ariel Aguilar, ¿cómo estás? Buen día. Guillermo, buen día, ¿cómo estás? Sufrió el impacto de la nueva Argentina en los últimos tiempos y es uno de los sectores de los que se puede hablar claramente. Ha tenido una caída estrepitosa por la apertura de las importaciones, entre otras cosas. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Sí, está claro, pero además el cuero, el textil, el calzado, la marroquinería. Sería fácil si solo fuera el cuero, porque te acepto una reconversión, nos transformamos en otra cosa y listo. El gran problema es que las políticas estructurales destruyeron a gran parte del entramado pyme, sobre todo los manos de obra intensiva, como las manufacturas del cuero, los sectores que antes te nombraba. Entonces, tuviste devaluación, caída del consumo, suba de importaciones. A nosotros el golpe nos entró desde el primer día que asumió este gobierno. Porque ustedes lo que hacen son carteras o... Claro, todo lo que es carteras, exactamente. Portafolios, etcétera, etcétera. Y ellos trajeron un montón del exterior a precios ridículos. Claro, pero además, y lo fundamental fue la caída del mercado, la caída del consumo. Esto fue letal, porque ahora, y hay muchas declaraciones de los sectores importadores que se están quejando de que no hay ventas, porque cuando no hay mercado no hay para nadie. Cuando vos tomás este tipo de medidas tan recesivas, que genera un escenario, que te ponen un dólar casi a 40 pesos, que como bien decías, no te da valor para fabricar, o te pone una tasa del 60% que directamente te va a cortar la cadena de pagos. Sí, eso es uno de los principales problemas que está pasando hoy en el mundo pyme, ¿no, Ariel? Que nadie está pagando, básicamente. Todos te pagan a 60 días, 90 días, o por ahí no se termina de pagar ni siquiera. Es que yo siempre cuento lo mismo. A veces lo que ha pasado ante tantas recesiones, que vos le decís a un cliente, mira, tomate 30 días más, Sí. o un poco más, pero comprame algo. Bueno, después estamos quemando, reventando, porque es la palabra, los cheques en el banco. Hasta hace unos días, la tasa es el 45%, si no tenés que ir a una cueva. Esto estamos hablando de en el circuito normal. Sí. El gran problema es que mucha gente tiene ¿Cuál es el valor del dinero hoy? Con una tasa del 40 y un dólar de casi 40, con una devaluación de un solo día del 15%, ¿cuál es la referencia? Para pagar la luz, ¿no? Hay fábricas que tienen que pagar... ¿Cuál es tu referencia para entregar una mercadería y cobrarla a 120 días o 90 días? ¿Cuál es tu referencia? Ayer por ejemplo no te daban valor de mi insumo básico. Pero esto pasa con todo, a mí el cuero, pero con los insumos básicos, lo difundido, todo lo que es cemento, aluminio, acero y demás, que están han dolarizado la economía y después nos piden que seamos competitivos. ¿Sabes qué? Confieso, Ariel, que me acuerdo perfectamente una entrevista que hicimos hace más de 2 años, todavía estábamos en el otro canal, y vos dijiste que esto iba a pasar. Pero antes de que pase, por eso le doy un gran valor. Y ayer te veía en otro canal diciendo, bueno, muchos hablan de la herencia, porque había varios economistas ahí que hablaban de la herencia, y enumeraste una serie de medidas que se tomaron en los últimos tiempos y que iban en este sentido, digamos, que cualquiera que tenga experiencia, que no sea un banquero, pero que tenga experiencia en la producción, sabía cuál era el resultado final. Está claro, porque yo cuando a esta altura empiezan a hablar, y todo el tiempo hablan de herencia, discurso que se empieza a caer porque ya no se sostiene. Pero ¿quién decidió que los exportadores no liquidaran las divisas? Sí. ¿Quién decidió abrir las importaciones, licuar los salarios, esto de dejar de administrar el comercio exterior, poner una tasa al 60%? ¿Realmente pensamos que eso es herencia? Eso es una decisión política y priorizar un modelo financiero sobre uno productivo. ¿Y la consecuencia la tenés dónde? Fíjate cuando tengas que pagar el mínimo, si solo pagás el mínimo de la tarjeta, hablo de mi consumidor ya, ¿no? El mínimo de la tarjeta pagás 120% de interés. Ariel, las pymes son las que más dan trabajo en la Argentina, pero hoy ¿tenés colegas buscando laburantes o no? ¿Buscando empleados? ¿O hay alguien, un empresario contratando gente? No, mira, el sector nuestro perdió nosotros perdimos 3.000 puestos de trabajo y cerramos más de 70 fábricas, la cámara que yo presido. Sí, pero Calzado perdió 7.000, la parte de curtiembre perdió 3.000, una sola cadena de valor, la del cuero, perdimos 13.000 puestos de trabajo. Pero textil te está hablando de 30.000, metalúrgicos de 30.000. Sí, no es un problema de un sector, porque si no, lo vamos a circunscribir solamente a... No, yo decía colegas de pymes, fábricas. Le voy a contar una que no voy a decir la cámara, pero hay una cámara cuyo
miembro, socio número 1, es decir, él tenía como un carnecito, el número 1, estaba desde 1939 y está por cerrar. Entonces, no, claramente no es de los últimos años el problema, pero por eso digo, si, colegas, en términos de las pymes no están contratando hoy, las fábricas no están contratando porque, hoy. a ver, vos invertís cuando tracciona la demanda. Y hoy lo que estamos haciendo es subsistir. Cualquier empresario pyme que me esté escuchando, sabes que llega a la mañana y se pone a ver cómo cubre el banco, dónde cambia los cheques, a ver si genera una venta, cómo paga las cargas sociales. 250.000 embargo a pymes hubo el año anterior. De esta realidad estamos hablando. Por eso cuando me hablan de la macro y de estas decisiones que toman, de subir la tasa, de poner el dólar, en la vida real es un desastre. Sí, por eso yo hablaba de los dos mercados, ¿no? Porque pero cuando me gustó mucho cuando vos decís la vida real. La vida real es esto, la producción, el trabajo, la redistribución del ingreso, mirarle la cara a los trabajadores, estar con los colegas empresarios y vivir esto que estamos viviendo. La verdad que el escenario es bastante complicado y lo que más nos preocupa es que después de esta reunión del fin de semana, lo que se plantea es más ajuste. ¿Alguna expectativa, supongo, que el gobierno tiene en que ustedes exporten? Está muy bueno el punto. Está muy bueno el punto, porque justamente el gobierno ha instalado últimamente que si no hay mercado interno, por todo este tipo de... Que no hay, dicho sea de paso. Que no hay. Déjame agregar un dato otra vez de la realidad. Una mochila de cuero, no del otro cuero, sino del verdadero, de cuero de vaca, no baja de 4 lucas si tiene cierta marca en un local comercial. Sí, imagínate que en la realidad de hoy de la Argentina, ¿quién se va a gastar 4 lucas en una mochila de cuero? Digamos, olvídate de venderle algo a alguien, pero ¿no? por ahí por eso un brasileño puede comprar. No, pero está bueno. No pueden exportar. No, pero a mí me encanta donde lo planteas, porque el gobierno ha planteado que entonces hay que ganar mercados en el exterior. Y pone a las pymes en el lugar de decir, salgan al mundo y compitan. Ahora, fíjate qué detalle. Esto no es 20 años atrás o 15 años atrás. Lo que estamos hablando ahora es que han dolarizado la estructura productiva. Entonces yo el cuero lo compro en dólares y vale 22 dólares hace 2 años y ahora. Pero además dolarizaron la parte de los costos de logística. ¿Por qué? Por los combustibles. La luz, y dolarizaron las claro, tarifas. la luz, Entonces la estructura productiva la han dolarizado. Lo único que no se dolarizó es el salario. Y entonces él no me puede comprar el morral que dice, de algunas marcas, que vale 4.000 pesos. Entonces, me pedís competitividad por un lado, que la ganaríamos vía devaluación, pero me está subiendo la estructura de costos porque dolarizaron toda la parte de producción. Entonces, claro. ojo con el discurso hoy, porque no es lo mismo que hace años. ¿Y qué porcentaje es el salario? Cada vez menos es el salario. Y vos en esa calculás que, mochila. mira, la otra vez me decían, si haces los números mejor, vos regalás la parte del costo, porque vos haces costos, y claro que el salario es costo porque armás la estructura. Claro. El problema es que, digamos, cuando vos tenés mayor cantidad de salarios, tenés más demanda. Pero no representa más de un 20, un 22, un 25% en algunos Claro, o sea, si sectores. las paritarias en lugar de 15 fueran el 25, no es que le sube el costo para poner que esa mochila salga 3 veces más. No, pero además las paritarias o la discusión de redistribución del ingreso, y te habla alguien que ha negociado paritarias hace 10 años, Sí. es demanda, ¿eh? Claro. Y el tema es que nosotros vivimos de esa demanda. Además, Tony, te encontrás con un mundo que está muchísimo más vendedor Cerrado. que comprador. Sí. Y esas naciones de las cuales nosotros queremos imitar todo el tiempo y hablamos de tenemos que ser como Alemania, como Noruega, son naciones proteccionistas hoy. Ariel, gracias por haber venido. No, muchas gracias a vos. Buscamos otro punto de vista. En nuestro móvil está el economista Javier Milei. Y a él le vamos a preguntar, por lo menos desde su lugar, desde su visión, cómo ve esta realidad argentina. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿cómo ve usted lo que está pasando hoy en Argentina? A ver, lo que uno está viendo y es esta suba del dólar que a todo el mundo lo tiene tan alterado, lo que tiene que comprender en esto es que no es que él sube el dólar. En realidad lo que está pasando es que está perdiendo poder adquisitivo el peso. La realidad es que el peso es la moneda que emite la basura de la corporación política argentina y consecuentemente se derrite como una barra de hielo en el desierto del Sahara. A partir del 28 de diciembre, momento en el cual el inepto del jefe de gabinete Marcos Peña junto a Duhovne y Caputo avanzaron sobre la independencia del Banco Central, sí, algo que los libros de texto y la evidencia empírica le diría que es una locura, generó una locura. ¿Por qué? Porque si vos te fijás, la moneda desde ese momento hasta hoy se depreció en un 140% respecto al dólar. La inflación minorista que venía viajando al 18, hoy viene viajando al 45%.
La inflación mayorista que venía viajando al 12, hoy viene viajando al 75%. Las tasas de interés que estaban en el 27 y las querían bajar al 20, de prepo, apretando al presidente del Banco Central, ayer estaban en 60. Y si vos hoy tenías un descubierto, tenías que pagar entre 120, 160, porque en el mercado secundario estaba en 80% la tasa. Y en el medio además perdiste 20% de las reservas, ¿sí? Digo, el riesgo país se te fue arriba de 700 puntos básicos, te quedaste sin financiamiento voluntario y fuiste al Fondo Monetario Internacional. Y encima, digamos, no le dan los números para cerrar el plan financiero y quieren adelantar los fondos, con lo cual que le iba a girar el organismo multilateral de crédito. Entonces, la realidad es que en tanto y en cuanto este gobierno siga cometiendo errores tan groseros, difícilmente podamos tener buenos resultados. Enseguida voy con Julián Guarino, pero la pregunta es muy amplia. ¿Y entonces hacia dónde vamos o qué hay que hacer? Bueno, a ver, el problema argentino es muy claro y es el desequilibrio fiscal monstruoso que tiene. A ver, ¿qué te dice la literatura de indicadores tempranos de crisis? Que si vos tenés un déficit de cuenta corriente mayor a 4% del PBI, estás en problemas si empieza a subir la tasa de interés en el mundo porque te va a costar más conseguir el financiamiento. Si además vos tenés déficit fiscal, estás en alto riesgo. Y si vos tenés un déficit fiscal como que tiene Argentina de 10 puntos del PBI con un déficit de cuenta corriente de 5 puntos del PBI, lo raro sería que no te pegues la piña, ¿sí? Y lo que hoy tenemos, digamos, en cuanto a tema de déficit fiscal, ¿sí? Es básicamente entre nación, provincia, municipio y la posición de letras del Banco Central, ¿sí? Eso te suma 10 puntos del PBI, casi duplicando el déficit que dejó el kirchnerismo. Entonces, lo lógico es que tengas problemas. Ahora, y el punto es, vos necesitas hacer el ajuste, pero el ajuste no tiene ni que caer sobre los más vulnerables, ni tiene que caer sobre los jubilados, tiene que caer sobre los que verdaderamente son el problema, que son las basuras de los políticos. Porque justamente hoy lo que se discute es que vos tenés que bajar la absorción. ¿Y la absorción cómo la bajás? O bajás el gasto público, o sea, el choreo público, o sea, el choreo de los políticos, o devaluás empobreciendo a la gente, llevando el precio de los alimentos a las nubes y matando de hambre a la gente. ¿Sabes qué? No creo que los políticos estén dispuestos a renunciar a sus privilegios, porque también Argentina tiene la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Y ninguno está hablando de bajar el gasto, todos están hablando ahora de aumentar los impuestos, ¿sí? Entonces vienen con el tema de las retenciones. ¿No les alcanzó a ver el desastre que causó las retenciones que, digamos, teniendo los mejores términos de intercambio de historia argentina, las exportaciones cayeron en Argentina? Entonces, digamos, evidentemente, digamos, o vos tenés que pensar que son estúpidos o hijos de puta. Y la realidad, lo que a mí me queda claro, es que estos tipos nunca ceden sus privilegios. Entonces, o sea, me inclino más por la segunda que por la primera. Entonces me parece bárbaro que la gente le repudie el peso, ¿sí?, a los políticos. ¿Por qué? Porque son una basura. Julián Guarino está también con nosotros, escuchando atentamente, y también tiene, por supuesto, que su punto de vista ante este escenario que está vigente y el que se avecina, Julián. Sí, Guillermo, a ver, lo escuchaba recién a Javier. ¿Cómo estás, Javier? Me parece que él marcaba muy bien una situación que hay que tener en cuenta, que es que en la Argentina hay una pobreza realmente importante. Discutiremos después cómo se generó, pero claramente digo, la responsabilidad recae en gran medida en los gobiernos que hemos tenido en los últimos años, pero es un problema más estructural y que tiene también que ver con gobiernos anteriores. Digo, hay que tener muchísimo cuidado con esto y yo he escuchado algunas definiciones de Javier y lo que quiero marcar es esto. Primero, la gente en la Argentina sufre hambre, la gente no tiene para llegar a fin de mes. Las medidas que ha tomado el gobierno en los últimos 2 años y medio han generado mayor pobreza, contrariamente a lo que se propuso en la campaña presidencial. La gente no tiene la culpa de los errores del gobierno y me parece que en las propuestas, como las que hace Javier, hay que tener en cuenta que, hay que preservar a quienes son en definitiva, yo digo, el motor de crecimiento para la Argentina en los próximos años, los chicos, los adolescentes. Él marcaba los sectores más vulnerables. Bueno, la propuesta tiene que contemplar a esos sectores. Claramente digo, el ajuste no va a ser para la clase política. Él propone, a mí me parece bien, la clase política nunca es la que termina pagando lo que son los errores en la gestión.
pero me parece que dentro de la propuesta tiene que haber cierta contemplación de lo que es una realidad que es ineludible. Esto es que la gente es más pobre, que hay más pobres en nuestra Argentina y que no somos un país rico ni por asomo, que somos de los países más pobres del mundo, lamentablemente, y en ese sentido me parece que falta en el debate. Dicho esto, lo que también hay que señalar es que el gobierno hacia adelante, las propuestas que tiene son las mismas, es decir, subir los impuestos y en definitiva ajustar más en aquellos sectores que son los sectores laburantes, los sectores que de alguna manera viven con el salario, y lo que hoy tenemos es una Argentina más pobre. A los dos les pregunto, ¿hay espalda? ¿Hay resto para hacer un ajuste sobre un sector que ya no tiene resto? A ver, yo contesto, o sea, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. No, yo creo que el sector privado no tiene que ajustar más en Argentina. Tenemos la presión fiscal en blanco más alta del mundo, no hay lugar. O sea, de hecho, digamos, la propuesta que hice junto a mi colega Diego Giacomini, nosotros propusimos eliminar de cuajo los subsidios económicos redefiniendo los contratos, ¿sí? Y no la pavada que hizo Aranguren, que le dio solo el precio. Propusimos eliminar de cuajo las transferencias discrecionales a la provincia. Esa guita que le gira el gobierno nacional a un gobierno provincial cuando, por ejemplo, quiere ganar una elección. Eliminamos de cuajo, digamos, propusimos eliminar de cuajo la obra pública, que ya sabemos que es el choreo público, ¿sí? Y que básicamente es una fuente de corrupción. Y pusimos un sistema de iniciativa privada a la chilena, pero claro, eso no, en ninguna de nuestras propuestas volaron. ¿Por qué? Porque afecta a los incentivos de los políticos. Es más, nosotros propusimos también redefinir, digamos, el sistema previsional porque está quebrado. Y vos fíjate esto, dicen no hacemos ajustes porque no podemos tocar a la gente. Y cuando tuvieron que meterle la mano en el bolsillo a los jubilados para financiar el socialismo cloacal de la Evita Morilla en la provincia de Buenos Aires, no tuvieron ningún problema. Ellas que están comprometidas socialmente, cuando, digamos, para gastar ella la guita y meterle la mano en el bolsillo a los jubilados no le molestó nada. Entonces, digo, lo que hay que entender es que acá, sí, la verdadera grieta que existe en este país es entre la basura de los políticos, que son unos parásitos inmundos que no sirven para nada, ¿sí? Que nos matan impuestos, ¿sí? Y los que laburamos y nos rompemos el lomo tratando de generar riqueza, sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio. Esa es la realidad, ¿sí? Y acá, digamos, los que tienen que perder de una vez por todas son los políticos. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Que tienen el monopolio de la violencia. Entonces, en lugar de... Porque fíjate esto, desde el año 70 hasta la actualidad, el tamaño del sector público nacional, en lo que tiene que ver con la administración central, se triplicó. Y si tomás el consolidado, se duplicó. Y la cantidad de pobres pasó de 5 a 30%. ¿Me querés decir dónde está el negocio? Mirá cómo viven los políticos, mirá cómo vive el resto de los argentinos. Ahora, Julián, el lunes se va a anunciar un paquete de medidas, llamémosle así, porque el gobierno dice que va a anunciar un paquete de medidas, que no es otra cosa que anunciar el ajuste y anunciar quiénes van a pagar más impuestos. Y vuelvo con la pregunta, ¿hay restos para eso? Digamos, ¿hay un sector de la sociedad que puede soportar un ajuste o la inflación que se va a avecinar con $1 a 40 pesos? No, ¿Y hay un sector que puede pagar más impuestos en Argentina? No, Guillermo, no, claramente no. Digo, el gobierno se vino financiando con lo que son los sacrificios de la clase media. De nuevo, yo creo que la posición de Javier es correcta en los términos de focalizar en lo que es la gestión de la política. Pero digo, hay que separar lo que han sido algunos referentes de la política que se han manejado, yo digo, usufructuando lo que es este contrato social con quienes los votaron y de alguna manera defraudándolos. Y la política como herramienta hay que rescatarla. La política como herramienta es la posibilidad de muchísimas personas que nacen en la pobreza de llegar a tener algo en su vida. Y me parece que en ese sentido no hay que pasar por alto que es la única herramienta para generar algún tipo de mejora de carácter colectivo. Yo lo escucho a Javier y él tiene un enfoque individualista, tiene un enfoque donde aquel que nace en un sector acomodado de la sociedad puede lograr algún mérito. Aquel que nace en la pobreza, con ese enfoque no puede hacerlo, no puede llegar nunca. ¿Por qué? Porque la política no está para ayudarlo, porque no están dadas las condiciones para que esa persona pueda alcanzar una base de cultura, de educación, de recursos para poder ganarse la vida. Entonces, digo, atención con lo que marcamos desde el punto de
de vista de la corporación política. La corporación política no es la política, y esto quiero remarcarlo bien. Por eso digo, cuando uno propone pasar la escoba y barrer con todo, bueno, prácticamente está proponiendo no hacer absolutamente nada, porque no es real, no va a pasar en esta Argentina como no pasa en ninguna parte del planeta, porque en todas las partes del planeta hay políticos, hay política y es una herramienta. Discutiremos si se utiliza bien o no, pero me parece que en ese sentido está claro que hay muchas propuestas que yo escucho, muchas del señor Milei, que para mí no se aplican a esta Argentina. ¿Qué hacemos con aquellos sectores hoy que están en un límite? No hay espalda financiera, las familias de la clase media se cansan de pagar lo que son tarifas cada vez más elevadas, lo que son transportes que han aumentado. Digo, acá la discusión no es si un transporte tiene que aumentar o no, la discusión es por qué te aumenta todo junto y por qué se dolarizan las cosas y por qué tu salario se licúa de una forma realmente escalofriante. Tú, Nicolman, pregunta. No, a mí el... A ver, para un poquito, para un poco. Javier. Porque, digamos, o sea, Julián ahí acaba de hacer una crítica, ¿sí? Digamos, entonces me tenés que dejar contestar. Te voy a decir yo algo. iba a ir por el mismo camino. A Julián le gusta... si a Julián le gusta meterle la mano en el bolsillo a la gente y robarle a la gente para hacer caridad con el bolsillo ajeno, que lo empiece a hacer con el bolsillo del primero, ¿sí? Lo primero que hay que entender, ¿sí?, es que, digamos, la riqueza no la crea la política, la riqueza la crea el sector privado, ¿sí? El que crea riqueza es el sector privado, es el que produce, el que trata de servir al prójimo con bienes de calidad a un mejor precio. La política se financia con una fuente coactiva de ingreso que se llama impuestos, y se pagan por la fuerza, no se pagan voluntariamente, ¿sí? Si no se llamarían voluntarios. Entonces, cuando empezamos con la mierda esa, la distribución del ingreso, redistribución del ingreso, lo que hay que entender, sí, que estamos hablando de un acto violento. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes creen que tienen derechos sobre otras personas? ¿Ustedes creen que tienen derecho a robarle somos la plata una a alguien? sociedad. Sí, tienen... Somos una sociedad. Claro. Okay, o sea, vos sos un el chorro, planteo entonces. siniestro tuyo, o sea, vos sos el un planteo chorro. siniestro tuyo va con el bolsillo contra la sociedad, contra vivir civilizadamente, con que haya algún tipo de vida económica, de educación, de salud, un planteo siniestro contra la política. Bueno, hay políticos honestos y hay políticos deshonestos. Y sí, muchísimos políticos, pero muchísimos se van de la función pública mucho más, con mucho menos dinero. Alfonsín, para dar un ejemplo, con muchísimo menos dinero del que entraron. Lamentablemente no está para responderte porque se levantó. La idea era escuchar otro punto de vista, pero bueno, no se dio la oportunidad porque Milei, como ustedes vieron, se levantó de la mesa y se fue. Pero bueno, la idea era mantener un marco de respeto que lamentablemente no se dio. Dale, Julián, te escuchamos. No, me parece que, no fue con la intención de cruzarlo a Milei, sino con la intención de rescatar lo que son herramientas. Yo coincido totalmente con tú, Nicolman, con lo que acaba de decir. Es decir, vivimos en una sociedad porque hay un contrato social. Las sociedades se fundan con la idea de vivir en comunidad, porque eso trae beneficios para todos. Esa es la idea fundacional de las sociedades. Si no, viviríamos cada uno por un lado distinto. Y la política es la herramienta que genera la cohesión, que genera los sistemas, los mecanismos que nos permiten a todos vivir mejor. Si sacamos esa herramienta, bueno, cada uno que viva por su lado, sí, claro, y que de alguna manera... desarmemos las sociedades y seamos todos partícipes de actividades privadas, como en el medioevo, y armemos nuestros propios ejércitos y defendamos nuestros intereses. Sí. Hay una historia que seguramente tú ni la conoce bien. En el año 1770, Jonathan Swift, que es el autor de Los viajes de Gulliver, un escritor, pero también un político, viendo que su Irlanda se caía a pedazos. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente había gasto público, no se podía prácticamente generar actividad económica. En esa época gobernaba Inglaterra, Irlanda. Realmente el país estaba sometido a una hambruna total. Claro, había quienes proponían lo que propone el señor Milei, es decir, bueno, barramos con toda la clase política, terminemos con todo, que cada uno haga lo que puede y que nadie te cobre un impuesto, absolutamente nada. Lo que decía Swift, escribió un panfleto muy chiquitito que se llama Una modesta propuesta, y lo que decía ahí es muy elocuente. Decía, bueno, como sabemos que la gente que tiene menores ingresos le genera gasto público al gobierno, como sabemos que los señores ricos y los señores de mayores ingresos no quieren pagar sus impuestos, yo les propongo que hagamos algo. De todos los niños que nacen en Irlanda, ¿por qué no nos comemos la mitad? Los chicos son tiernos,
de alguna manera saben bien cuando uno los mete en un estofado, se pueden hacer bien a la parrilla. ¿Por qué no nos comemos a la mitad de los chicos? Así bajamos el gasto público y además compensamos y tenemos de alguna manera alimentos relativamente gratuitos. Digo, eso es tan ilógico. Swift lo planteó en esos términos, es decir, planteó en los términos donde muchas veces la gente, quienes están de alguna manera proponiendo lejos del poder, son ciegos de lo que son las realidades. Uno no puede pasar por alto que hay una deuda que tiene la Argentina con enormes sectores de la población. Entonces, ¿por qué vamos a pasar por alto eso? No, además desde la cultura diste una explicación fantástica de algo que es muy difícil de resumir. ¿Y por qué nosotros decimos siempre que cuando hay un problema político o económico como el que tiene Argentina se transforma en un problema político? ¿Y por qué desde la política se puede aportar la solución a un problema económico? Porque claramente hoy en Argentina no se puede tomar ninguna decisión sin tener en cuenta los sectores más vulnerables de la sociedad, que lamentablemente son muchos. Argentina tiene en este momento el 33% de su gente viviendo en la pobreza. Y la expectativa con este escenario es empeorar. Por lo tanto, cualquier decisión, por delicada que sea, que se deba tomar de aquí en adelante, Tuni, no se puede tomar sin tener en cuenta a la gente. Nosotros como sociedad tenemos que ocuparnos de la educación, de la salud, de la seguridad. No pueden ser soluciones individuales, que en el mundo entero no pasa esto. Es más, las sociedades más desarrolladas, las europeas, que han sido, han tenido todo el proceso socialdemócrata, se ocupan de los mayores. Toda esta cosa que tenemos de hay que barrer a los políticos. No, si un equipo político no funciona o chorea o lo que sea, habrá que cambiarlo por otro, habrá que peleárselo en la justicia, lo que corresponda. Pero nosotros tenemos que vivir en una sociedad armónica como viven la mayoría de los países del mundo. La verdad, el discurso contra la política termina, además, sí, es un discurso político, termina en estados de violencia muy fuerte, en algo que ahora en Brasil también hay un candidato semifascista con estas posiciones. Hay que ser muy cuidadosos con esto y yo, que además conozco a los políticos bastante de cerca, te digo, yo en el 99%, primero los veo sumamente laburantes. Se van del ministerio o de donde sea a las 12 de la noche. 12 de la noche. Yo personalmente he tenido reuniones, he ido a Casa Rosada después de las 12 de la noche, incluso. Entonces, la verdad que no, que hay muchísima gente que la pelea, que la labura con toda honestidad y por supuesto contra los deshonestos habrá que pelear y habrá que ganar elecciones y hacer lo que corresponde. Pero como sociedad nos tenemos que ocupar del conjunto, también de los empresarios y de la clase media y de los pobres, de todos tenemos que ocuparnos. Miren, en 44 minutos abre de nuevo el mercado. Lamentablemente nos tenemos que posar sobre esta realidad que es la inmediata. Argentina nos ha quitado esa perspectiva hoy, la de poder mirar de acá a 2 meses, de acá a 3 meses. Estamos hablando de un cortísimo plazo para reducirnos a esto, a la Argentina del hora a hora. A las 10 de la mañana abre el mercado, el dólar ayer cerró a 39 pesos con 86 centavos. El riesgo país se disparó casi hasta 800 puntos. Las acciones argentinas en el exterior se derrumbaron, en algunos casos cayeron hasta un 12%. El Banco Central de la República Argentina intervino en el mercado con 330 millones de dólares, por ende el valor del peso argentino se devaluó por encima del 15% frente a la divisa estadounidense. Esto va a tener un traslado a los precios. Esto es imposible que no suceda porque en 2 días lo que pasó en Argentina es un desastre. Pero estamos atentos. Faltan pocos minutos y para eso hay que tener la lupa sobre esta realidad del hora al hora. Gracias a Julián Guarino por la posibilidad de hablar con él a través de este móvil. Lo esperamos seguido en este programa. Abrazo grande, Julián. Y después de la pausa estamos con Gustavo Silvestre y su columna desde Radio 10. Entendemos que es una jornada caliente. Fueron las anteriores y la será esta que está comenzando.